profesora Iglesia Soyo es primera vez que participa en esta Semana de Estudios Romanos y le damos la bienvenida a Chile y a nuestra universidad. Eh, el doctor Iglesia Soyo es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Extremadura, es académico, catedrático por la misma universidad en Filología Griega y también se ha desempeñado en Administración, fue vicerrector de la universidad hasta el año pasado en Extremadura y actualmente dirige un proyecto europeo de investigación sobre retórica y las arengas, ¿no? El tema que nos va a presentar el doctor Iglesias Zoido es discurso y narración en la historia de Herodiano, el papel de los engarces narrativos. Tres cuestiones. La primera, como no puede ser de otro modo, mi agradecimiento a la comisión organizadora por haber contado conmigo para participar en esta semana de estudios romanos, haber contado con un helenista para participar aquí. Ya en alguna otra ocasión se había planteado, me lo había planteado Paulo, haber venido a Chile, no pudo ser por cuestión de pandemia, que le vamos a hacer. No obstante, pude participar en un magnífico workshop que organizó sobre Tucídides, que luego se publicó en la revista 396 y ha tenido, yo creo, una magnífica difusión, ese trabajo colectivo. Y destacar que para mí es un honor estar en haber venido en esta ocasión, que además celebra su 50 aniversario. Pone de manifiesto esa continuidad magnífica de 50 años y pone de manifiesto pues la valía de este encuentro. En segundo lugar, una pequeña nota preliminar, simplemente indicar que lo que voy a comentar forma parte de mi línea de trabajo, de mi grupo de investigación, el grupo Arenga, dedicado en principio al estudio de las arengas historiográficas y luego a múltiples aspectos, sobre todo de la retórica y de la historiografía, y del proyecto que tienen ahí, un proyecto de excelencia nacional. Y en tercer lugar, una nota mínima sobre la estructura de lo que voy a hablar hoy. Pensando un poco en los alumnos, tengo una parte inicial donde voy a hablar un poco de lo que es la retórica y la historiografía. A continuación voy a centrarme en el tema desde un punto de vista más metodológico, sobre lo que es la relación entre narración y discurso dentro de la obra historiográfica, los engarces. Y en tercer lugar, vamos a ver unos ejemplos prácticos, intentando un poco ir de lo teórico a lo práctico para que sea lo más clara posible mi intervención. Bien, comienzo ya entonces. El estudio de la influencia de la retórica sobre la escritura de la historia es un campo de investigación en el que se ha avanzado mucho en los últimos 40 años. Desde la publicación de estudios esenciales, como los de Budman o Nicolai, hasta el día de hoy, se ha producido un cambio sustancial en el estudio de la historiografía, entendida como un género que no solamente transmite información histórica, como es lógico, sino que también adopta una forma literaria especialmente cuidada. Una característica que ha permitido comprender que la formación retórica de los historiadores tuvo que ser esencial para poner en práctica las claves imitativas que se perciben en sus escritos. Gracias a este enfoque, se ha avanzado mucho en los últimos decenios para comprender el modus operandi de los historiadores grecolatinos y para comprender también su contexto formativo, cómo se formaban esos historiadores. En este sentido, hay dos parcelas que han centrado la atención preferentemente de la crítica. Por una parte, la primera, al tratarse de obras compuestas por logoi, discursos, y erga, narración, tal como decía Tucídides, los discursos son el componente que ha recibido más atención por parte de la crítica, al ser el ejemplo más evidente de esa aplicación práctica de la formación retórica y además una de las cuestiones más destacadas en determinados, capítulos metodológicos de los historiadores. Y de hecho, en los últimos 40 años se ha dedicado una especial atención a los mecanismos compositivos de los discursos. Se han analizado transversalmente las claves de los tres tipos de discursos a los que hacía referencia Polibio como propios de la historiografía, que son los discursos políticos o deliberativos, los discursos de embajada y los discursos militares, las arengas. Y de manera paralela también se ha avanzado en la comprensión del papel jugado por otros recursos retóricos. Entre ellos, últimamente se ha prestado en los últimos decenios mucha atención a la enargeia, que es el recurso que permite la representación visual en la mente de los lectores de importantes secciones narrativas de las obras historiográficas, como por ejemplo las narraciones de batallas.
para que la tengan, digamos, de manera visual. Por otra parte, en segundo lugar, se ha avanzado de manera significativa también incluso en la dirección opuesta, que nos lleva a la comprensión del papel jugado por la historiografía en la formación retórica. Ha sido analizado el importante papel que los modelos historiográficos tienen en los manuales de progimnásmata de los ejercicios de escuela, poniéndose de manifiesto que retórica e historiografía conforman a lo largo de los siglos una especie de camino de ida y vuelta que implica una mutua influencia. En una primera fase, los historiadores de la época clásica, especialmente Tucídides, experimentaron en sus obras con los recursos que la retórica les ofrecía y que se estaban empezando a desarrollar en aquel momento. En una segunda fase, esos mismos autores, convertidos en clásicos, pasaron a ser modelos canónicos para las siguientes generaciones de historiadores y, por lo tanto, en una destacada fuente del material que también nutría los materiales de instrucción retórica, sobre todo al final de la época helenística. Y finalmente, ese material retórico, acuñado y formalizado para diferentes usos en los manuales, inevitablemente también acabó influyendo sobre la escritura de la historia en el periodo fundamental de la época imperial. Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, el cuadro de la relación entre retórica e historiografía sigue siendo a día de hoy parcial y no está completo en determinados ámbitos. De hecho, hay aspectos que quedan fuera de estos enfoques de estudios citados y que tienen que ver con lo que tuvo que ser la práctica cotidiana de los historiadores. Nos referimos a aquellos procedimientos que se encuadran dentro de lo que Brock denominaba las leyes no escritas del género historiográfico. Es decir, aquellos procedimientos que no tienen su reflejo ni en los manuales de retórica ni en la escasa formación normativa sobre la escritura de la historia que ha llegado hasta nuestros días, pero que formaban parte del uso cotidiano de los historiadores y que, por lo tanto, jugaron un papel clave en el proceso de mímesis imitatio historiográfica. Pues bien, uno de esos elementos son los denominados engarces narrativos. Con el término engarce narrativo hacemos referencia a aquellas palabras o frases con las que los historiadores introducen y cierran las intervenciones oratorias en estilo directo e indirecto que han insertado en la línea narrativa de su historia. El engarce aporta datos clave sobre el contexto de los discursos, sobre los personajes que los pronuncian y sobre su mayor o menor capacidad oratoria. Transmiten, por lo tanto, una valiosa información contextual que determina la perspectiva del lector frente al discurso y ofrecen una ocasión perfecta para las alusiones intertextuales. Aunque este es un recurso utilizado ya en la épica griega, fue en la historiografía donde alcanzó un desarrollo más técnico, mayor, sobre todo porque a partir de Tucídides los discursos historiográficos dejaron de ser un elemento subordinado a la narración y empezaron a interactuar con ella de un modo como no había sucedido nunca antes. De hecho, esos engarces conforman lo que podría denominarse la argamasa que une discursos y narración en un todo coordinado, que integra lobo y erga a lo que se refería a Tucídides. Y sobre todo, esos engarces a partir de Tucídides se convirtieron en el modelo a seguir por la historiografía posterior. Se puede decir que la elaboración de los engarces forma parte de las leyes no escritas de la historiografía. Sus reglas no figuran en ningún lugar, pero lo cierto es que son seguidas con enorme precisión por los historiadores posteriores en el proceso de imitatio. De hecho, entre esas leyes no escritas figura que los engarces generalmente tienen una estructura tripartita, en la que pueden distinguirse tres niveles que desempeñan diferentes funciones. Hay un nivel 1, que son generalmente los deísticos y los verba dicendi, verba declarandi, el verbo y el deístico que introducen el discurso. Eso sería el nivel 1. Hay un nivel 2, que es la frase previa o posterior en su conjunto.
que es donde se presenta al orador y se aportan una serie de características cercanas ya a cómo va a ser la presentación del orador, qué va a decir en el discurso, la posición que ocupa, etcétera. Y un tercer nivel que se denomina contexto oratorio, que es esa sección narrativa previa, que a veces llega hasta un capítulo completo, donde el historiador realmente lo que hace no es narración sensu stricto, sino que es una narración que está enfocada a presentar el discurso que viene a continuación. No tiene más sentido que esa presentación del discurso, de lo que va a ser expuesto, de qué significa, aporta, digamos, el enfoque, la perspectiva del historiador a la hora de introducir el discurso, lo cual hace que sea especialmente interesante. De hecho, al aportar datos necesarios para una clara comprensión del texto, proporcionan, por ejemplo, la delimitación del ámbito oratorio del discurso, el lugar que ocupa el discurso dentro de un debate, porque muchas veces los historiadores no reproducen un debate completo, se quedan con una parte, indica este discurso o da dos discursos de un debate mucho más amplio. El historiador muchas veces tiene los modelos previos, en el sentido de que un mismo hecho ha sido relatado por otro historiador que lo presenta de una manera determinada. Y hay como una ley no escrita en la que van cambiando y no reproducen habitualmente los mismos discursos y van cambiando y le dan la palabra a personajes que no, históricos que no habían intervenido en las fuentes anteriores. Todo un proceso, digamos, en el que se caracteriza al orador, se le identifica o incluso se habla sobre sus objetivos. Múltiples elementos que aportan los engarces. Pero además de todo esto, en lo que aquí nos interesa, en lo que vamos a ver de manera práctica, los engarces también pueden proporcionar información sobre un quinto aspecto de gran valor retórico, que es el modo concreto en que se pronunció el discurso, lo que en la retórica se denomina la hipócrisis o actio. En este caso, el engarce, convertido casi en una especie de acotación dramática, informa sobre la intensidad y modulación de los discursos y los enmarca en su contexto de ejecución. Podría decirse que, en cierto modo, los engarces permiten expresar el cómo del que habla Aristóteles en su retórica, cuando afirmaba que no basta con saber lo que hay que decir, sino que también hay que dominar cómo, la manera en que hay que decir esto. Un cómo que para Aristóteles implicaba sobre todo jugar con las tres cualidades de la voz humana: la intensidad, megathos, el timbre, armonía y el ritmo, ritmos. Cualidades del discurso hablado que influyen, y eso era muy importante para Aristóteles, en la expresión de las emociones, del pathos o de los pace, en este caso, y que el Estagirita pone en relación sobre todo con el interés de hacer visible el discurso por medio del empleo de metáforas y símiles, que es el contexto en el que está realmente hablando Aristóteles. Gracias a esta mezcla de elementos auditivos y visuales, un discurso llega mejor a los oyentes. Mucho mejor, por supuesto, que una narración fría y sin sentimiento, dice Aristóteles. El problema es que el lector de una obra historiográfica no puede ver ni escuchar a ningún personaje pronunciar un discurso. Ha de ser el narrador, al igual que hace en lo que he comentado de la enarguía, ha de ser el narrador el intermediario que describa al orador y que nos informe sobre cómo expuso su discurso. Así, el engarce se convierte en el medio por el que el historiador aporta al lector datos retóricos esenciales sobre el modo en que se pronunciaron las alocuciones, sobre un estrado, en movimiento, o incluso para aportar matices sobre la intensidad de la pronunciación que difícilmente podrían haber sido proporcionados en otro lugar de la obra y que incluso determinan el tipo de discurso que viene a continuación. Es evidente, por ejemplo, que no es lo mismo emplear un verbo que significa decir, de otro que significa exhortar o incluso de otro que significa gritar en determinados contextos. El engarce, en casos como estos, se convierte en el lugar donde el historiador proporciona al lector importantes matices que afectan a lo que hemos denominado como actio implícita del discurso reproducido en la obra. De manera concreta y a modo de ejemplo,
Vamos a estudiar esta función del engarce, muy rápidamente, en los discursos de la historia de Herodiano, por su gran importancia dentro de una obra que he de decirles que la verdad es que ha sufrido, digamos que no ha sido demasiado aceptada durante mucho tiempo. La crítica no ha tenido muy buena opinión de los discursos de esta historia, que fue escrita aproximadamente a mediados del siglo III después de Cristo, y que relata los terribles hechos que sucedieron desde la muerte de Marco Aurelio en el año 180 hasta la llegada de Gordiano III en el año 238. La crítica ha llegado a considerar como mediocres las alocuciones, los discursos que introducía Herodiano. Consideraban que era una imitación muy poco brillante de los modelos clásicos, lo que podría de manifiesto o que Herodiano no tenía interés por la retórica, o que incluso Herodiano era un historiador con una reducida formación retórica. De hecho, quien lea la historia de Herodiano, que recomiendo porque es una lectura realmente apasionante por el periodo que refleja, le llamará la atención que los discursos son breves y concisos. No tienen lo que llama la retórica una dispositio plenamente establecida, las partes del discurso, y suelen limitarse en algunas ocasiones a exponer una especie de un puñado de ideas, más que a ofrecer un ejemplo oratorio especialmente ajustado a las normas genéricas. Todo ello, por ejemplo, llevó a grandes estudiosos, como en este caso Alfeldi, a afirmar que en este caso parece que estamos más ante una especie de composición novelesca más que ante una obra histórica. Herodiano era visto entonces más como, y esto lo dice Sidebottom, como un escritor de novela histórica que libremente asignaba argumentos y palabras a sus personajes, más que como un historiador que componía discursos ajustados a la normativa retórica y a las necesidades concretas de la situación. Bueno, en sentido contrario, esto es una opinión tradicional que en los últimos años ha ido siendo matizada, sobre todo gracias a Sidebottom y a Kemesis, que vieron que esos discursos son un poco especiales, es verdad, pero no se apartan tanto de la normativa retórica. Digamos que la interpretan de una manera particular. Habla, por ejemplo, Sidebottom de la ironía. Son discursos concebidos para presentar de una manera al orador y luego para exponer las palabras de una manera que se contraponga a la presentación. Sería un recurso retórico muy interesante que caracterizaría a Herodiano frente a otros autores y que genera, sobre todo en ciertos personajes como Septimio Severo. Cuando habla Septimio Severo, pronuncia un discurso estupendo, magnífico, corto pero bien ajustado, y sin embargo la presentación da unas claves de Septimio Severo tremendas sobre el personaje, sobre la perfidia en alguna de las ocasiones, a pesar de ser un gran general. Bueno, en definitiva, la crítica entonces ha, digamos, rehabilitado esta visión de los discursos de Herodiano y realmente comprueba que hay bastante mayor cercanía a la formación retórica, y de hecho lo vamos a ver. Lo que pasa es que se hace de una manera un poco especial. He elegido para ello una serie de ejemplos que tienen ahí muy significativos, porque nos muestran tres situaciones estereotipadas, pero claves a la hora de entender cómo funciona un engarce y cómo lo usa Herodiano. Y he elegido tres casos. Uno es clave, es el discurso de Marco Aurelio ante sus consejeros en el lecho de muerte. Un discurso fundamental porque Marco Aurelio es el modelo, digamos, frente al contra el que se van a desarrollar todos los demás, empezando por su hijo, empezando por Cómodo. La tiranía frente a Marco Aurelio. Solamente Pertinax va a ser el único ejemplo que se mantenga, digamos, o intente reconducirse hacia ese modelo de Marco Aurelio. El caso de este discurso, porque es un discurso estático, en el lecho de muerte, con unas características determinadas que tienen que ver sobre todo con la alusión literaria, porque aquí Herodiano tiene muy en cuenta los modelos previos del discurso de despedida. La muerte, en este caso, por ejemplo, el discurso de despedida de Ciro el Grande en la Ciropedia, o en este caso, de Salustio, de Micipsa, Salustio, ¿no?
En segundo lugar, el de Crispino ante la milicia local de Aquileia, en el libro 8, que es clave porque es un tipo de arenga muy breve, con argumentos que podían aparecer en múltiples otros lugares, pero el Engarce le da un punto determinado. Le da una clave que cualquier lector del momento le interpreta perfectamente y convierte lo que son unos tópicos sin más importancia en elementos decisivos para entender por qué tuvo éxito ese discurso. Y en tercer lugar, el discurso de Maximino Tracio ante sus soldados. El único discurso, la única arenga militar que pronuncia el general soldado, perdón, el emperador soldado, y que realmente es muy llamativa porque para alguien que era soldado, que proviene de, digamos, de las clases más bajas y llegó al final a ser emperador, pues va contra todas las leyes de la retórica o incluso simplemente de la práctica oratoria de un general, lo que un general sabe que no debe hacer nunca, y sin embargo lo hace Maximino de Tracia. Bien, estos son los tres ejemplos. Vamos a ver el primero. Bien, el primero además va a tener mucho reflejo luego en el arte. Ahí tienen ese cuadro de Eugène Delacroix, donde ven la muerte de Marco Aurelio, y está reproduciendo la situación que vamos a comentar y que comenta Herodiano. De hecho, a los alumnos que hayan visto Gladiator, evidentemente tendrán la imagen de Marco Aurelio Cómodo, como que Cómodo acaba matando a su padre, pero lo que cuentan las fuentes es algo completamente distinto, en este caso. Digamos que asiste, ahí tienen a Cómodo al lado de su padre, que está en el lecho de muerte, rodeado de sus consejeros. Ese es el contexto que describe Herodiano y que, de hecho, Delacroix, cuando pinta este cuadro, lo está teniendo en cuenta. Está teniendo en cuenta, como decía el profesor Vangelari, la fuente que nos cuenta, en este caso de Herodiano, la muerte de Marco Aurelio. Bien, en este caso de este discurso, nos encontramos con el siguiente engarce. Para que vean un poco, ya en la práctica, tiene el texto griego, pero sobre todo lo tiene introducido debajo, ¿cómo lo presenta? Aquí tienen ustedes lo que sería el nivel 1 y 2. El nivel 1 serían las palabras en contacto directamente con el discurso. Sería toiuton logon, tales palabras, y ersato, comenzó. En este caso es un engarce un poco especial, el nivel 1, porque no usa el habitual. El elexe toiade dijo tales cosas, más o menos, o en latín talia dixit, que es una especie de marca que te está indicando que esto es más una reproducción que otra cosa. El toiade así, de este modo, frente al tade, un deístico, que en algunos casos aparece y que parece que implica, digamos, mayor cercanía a la que pudo ser dicho. Ese sería el nivel 1 de engarce, que ya tiene importancia en este caso. No es el habitual porque está siguiendo un modelo. Está siguiendo la Ciropedia, tienen debajo los pasajes, el de abajo, por desgracia, se me ha cortado, pero bueno, tienen el nivel 1 del discurso de Ciro, en la Ciropedia, cómo se introduce el ergeto toiude logu, una expresión que encontramos en otros historiadores, no es única, pero que nos marca, digamos, un elemento intertextual muy claro, que el modelo de este discurso se está haciendo sobre el de Ciro. Un modelo que va a ser muy distinto, porque esto es un discurso breve, que es lo que llama la atención. La ocasión magnífica de Marco Aurelio, que realmente la relata con un discurso breve. El nivel 2 es la frase en su conjunto, previa en su conjunto. Con su espíritu agitado por tan grandes preocupaciones, y aquí hace referencia el nivel 3 al contexto, que no me da tiempo a verlo ahora mismo, pero que es de enorme interés, que es ¿qué se le pasa por la cabeza a Marco Aurelio, al estoico? ¿Qué se le está pasando cuando se está dando cuenta quién va a llegar al poder y a qué edad está llegando al poder sin una formación adecuada? Tras convocar a sus consejeros y a todos los parientes que estaban con él, y tras disponer que su hijo estuviera a su lado, lo que hemos visto en la imagen, cuando todos estuvieron reunidos, se incorporó, se levantó de una manera tranquila, estaba muriéndose ya de su lecho, por sí mismo, y comenzó a dirigirle tales palabras. Esto es un elemento muy interesante, porque nos ofrece un discurso, digamos, que no se pronuncia en la posición habitual. Está el emperador postrado,
tiene que incorporarse, pero se quiere destacar en todo momento la dignidad del emperador. El que, a pesar de encontrarse en sus últimos instantes de vida, consiguió incorporarse de una manera calmada, con esa dignidad que debió tener Marco Aurelio, y además pronunció ese discurso, y eso quiere que quede muy claro, de manera, digamos, incorporada. Es algo clave porque aparece en algunos autores previos del siglo II la idea de que el emperador, incluso en un momento muy negativo, siempre tiene que estar incorporado, o aunque esté enfermo, aunque esté herido, tiene que pronunciar el discurso de esa manera. Por lo tanto, no es un elemento casual, sino que es un elemento que quiere resaltar una serie de características de Marco Aurelio. Pero sobre todo aquí lo que hay es esa referencia intertextual, donde realmente el modelo es el de la Ciropedia. Y el engarce final que tienen ahí, que es lo que aparece después, tras decir estas palabras, Marco se cayó al sobrevenirle una lipotimia. Se recostó de nuevo por culpa de la debilidad y de la falta de ánimo. Y la compasión, oiktos, en este caso un pathos. ¿Recuerdan lo que les comentaba de Aristóteles? La compasión se apoderó de todos los presentes, de tal modo que algunos de ellos no pudieron contener los gritos de dolor. Esto es muy interesante porque nos muestra que el discurso que pronunció no fue todo lo completo quizás que le hubiera gustado al emperador. Y esto es una especie de justificación de esa brevedad que encontramos ahí en la obra. Solamente hay que compararlo con el discurso de Ciro en la Ciropedia. Es bastante más extenso, siendo claramente su modelo. O el de Micipsa, en Yugurta. Claro, en cierto modo, el engarce, además de presentar al orador de una manera determinada, frente a su público, está preparando a su público para este discurso más breve, que parte de la crítica considera que es negativo, pero que seguramente los lectores del siglo III después de Cristo lo veían más apropiado. El término griego es prepon, lo ajustado, lo conveniente a la situación, que era clave para los historiadores. Eso era más importante que reproducir las palabras realmente pronunciadas en principio, que se ajustase bien a la situación, que era lo que buscaba el historiador, porque estaba pensando en su público, en que sirviera, tuviera unos objetivos con su público. Por lo tanto, nos encontramos que un elemento de este discurso, muy problemático, como su extensión más breve, se explica perfectamente por el engarce que introduce y, por lo tanto, no sería un discurso, digamos, mal traído. Ese es el primer caso que quería tratar con ustedes. El segundo ejemplo tiene que ver con el discurso, en este caso, de Crispino, un general de Aquileia, ante la milicia local de la ciudad asediada por las tropas de Maximino. Claro, el discurso de Crispino es un discurso que se introduce, luego nos hablarán de ello, en una escena de alto valor alusivo, como es el asedio de una ciudad. En este caso, el asedio de la ciudad de Aquileia. El asedio de una ciudad era una de las ocasiones en la que el historiador podía, aparte de relatar lo que más o menos tuviera como información, podía seguir modelos firmemente asentados por la tradición. Pero además, en este caso concreto, se marca un ejemplo, que es que el asedio de Aquileia fracasa estrepitosamente y esa derrota va a acabar provocando que Maximino y su hijo sean asesinados por sus propias tropas, algo que no era nada raro en este momento de la historia de Roma, dentro de una escena típica, lo que se denomina la escena del asediador asediado, que de hecho es citada por el propio Herodiano en 855, lo tienen abajo, donde aparece esa frase: en estas circunstancias resultaba que el ejército en apariencia sitiador era en realidad el sitiado. Una expresión estereotipada con la que los historiadores antiguos establecen una directa conexión con otros pasajes claves del género, como por ejemplo el asedio de Esfactería en el libro cuarto de Tucídides, o con la descripción que hace un agobiadísimo Nicias ante la situación de la expedición
ateniense a Sicilia en la famosa carta que envía a la Asamblea. El interés de Herodiano por esta ocasión en concreto y por su inesperado desenlace explica también que en este episodio haya optado por insertar una arenga, la que pronunció Crispino, que exhorta al valor, a continuar la lucha, a mantenerse firmes, resistir sin traicionar la libertad al Senado del pueblo de Roma, confiar en que muchas veces unos pocos vencieron a muchos, eso es lo que él va diciendo, ¿no? Y aprovechar la ventaja de luchar por la propia patria frente a quienes no arriesgan tanto y no luchan por el mismo ardor. Unos tópicos que encontramos en multitud de arengas. Es una arenga que en cuanto a su contenido no es especialmente importante. Es muy breve, además gran parte de ella es en estilo indirecto, que es otro de los elementos, y que no justificaría la importancia de ese discurso que cambió el desenlace de los hechos en la historia, si no fuera por el engarce. Porque claro, el engarce que tienen ahí nos da una clave que para cualquier lector del momento era decisiva, porque nos dice cómo se pronunció esa arenga en los muros de Aquileia. Bueno, ahí tienen una imagen que nos he explicado antes de restos de las murallas de Aquileia. Dice Herodiano en el engarce: Crispino, temiendo que la masa, por su inconsistencia, se dejara seducir por las promesas, bueno, Maximino había enviado unos embajadores que habían ofertado unas magníficas condiciones para que se rindieran, para que terminara el asedio. Y eligiendo la paz en lugar de la guerra, abriera las puertas de la ciudad. ¿Qué hizo? Periceon Toteijos. Se puso a recorrer las murallas, instando a todo el mundo a que se mantuvieran firmes, tal. Este Periceon Toteijos, para cualquier lector de historiografía, es la marca que le indica que esto no es una arenga cualquiera. Esto es una epipólesis. ¿Qué es una epipólesis? Es el término homérico. Es un discurso que pronuncia el general recorriendo las filas de las tropas. Es un discurso que tiene una enorme tradición y una enorme importancia. Lo encontramos en la Ilíada, tanto en el bando griego, o aqueo, perdón, en este caso Agamenón, como en el bando troyano, por parte de Héctor. Lo encontramos en Tucídides, en Nicias, cuando pronuncia en el momento clave de la expedición a Sicilia, uno de los momentos más difíciles, otra epipólesis. Y lo encontramos en general en la mayor parte de los historiadores indicando que se trata de una situación extrema, donde justamente el pronunciar un discurso de esta manera, recorriendo las filas, hablando a los diversos grupos de soldados y no de manera estática, va a ser el elemento decisivo para el desarrollo de los hechos. Ahí tiene el lector la justificación clave de que lo que viene a continuación va a ser decisivo, como de hecho fue. Gracias a esa arenga, recorriendo las filas, pues en esa situación se cambió. Y quien hasta ese momento era el asediado, pasó a ser el asediador y cambió toda la situación. El engarce es el que convierte unas palabras típicas que encontramos en múltiples arengas en un elemento decisivo. Eso en cuanto al engarce inicial. Pero es que en el engarce final de ese discurso nos da otra marca que encontramos constantemente en la historiografía antigua. Dirigió una tesis precisamente sobre el tema de la epipólesis que se publicó en Roma, en este caso explicando cómo evoluciona este género, y en el engarce final dice, con palabras como estas, Crispino se fue dirigiendo, dice, tanto particularmente como en general, pros hecastus caecoiné. Eso es otra marca que indica que realmente no es una sola arenga. Fueron diversas arengas a lo largo de todo un proceso según fue recorriendo todas las murallas. Pero el historiador lo que no va a hacer es ofrecer esas diversas arengas. Lo único que hace en el engarce final, es decir, es una epipólesis y se hizo de esta manera. El lector suple el resto de los elementos. Por no hablar de otra cuestión
que no me da mucho tiempo a tratar, pero que dice, era un hombre que inspiraba un natural respeto. Dice, de fácil palabra en lengua latina. Si era un romano. No se entendería si no fuera porque esto está pensado para contraponerlo a Maximino. Porque Maximino es un tracio, que no usaba el latín de manera, digamos, perfecta, mientras que Crispino, que es el que va a acabar causando el desastre para Maximino, dominaba, o sea, tenía un latín perfecto, en este caso, frente a Maximino. Si se dan cuenta, por lo tanto, en este caso el Engarce enmarca la arenga en la tradición de la epipólesis, al presentarlo recorriendo las murallas de Aquileia, y tras el discurso informando de que sus exhortaciones se habían dirigido, digamos, de esa manera, tanto a grupos individuales como al conjunto. Y en ese correcto latín, a los ojos del lector no importaba tanto el contenido del discurso como su carácter decisivo, que eso es el elemento clave. Iba a cambiar el curso de los hechos a partir de ese momento. Y finalmente, para ir terminando ya, pues ya he hecho alusión a él, a Maximino, que lo tienen ahí en una de las representaciones. Maximino, que fue el primer emperador soldado, fue el personaje imperial con el que comienza el periodo de la anarquía militar. Fue instructor de reclutas, de origen muy humilde, que tras una brillante carrera militar llegó a la dignidad imperial, lo que supuso una ruptura total con las tradiciones. Por este motivo no es extraño que sea un personaje que recibe muy duras críticas por parte de Herodiano, tal y como expone al principio del libro 8. Nos dice que Maximino ejerció el poder de forma cruel y aterradora, y pasó, al principio, de un gobierno tolerante y muy humano a la crueldad de una tiranía. Era un bárbaro, son palabras de Herodiano, tanto por su carácter como por su cuna. Con un temperamento sanguinario se propuso conservar el poder mediante la crueldad. Termina la cita, digo, del comienzo, en este caso del libro 7, perdón, no del libro 8. Es evidente que el historiador, Herodiano, nos presenta un personaje que no es ejemplar y que tanto sus acciones como sus discursos han de ser presentados de manera coherente con esta naturaleza cruel y despiadada. Y claro, con relación a los discursos, Herodiano, curiosamente, solo nos lo presenta una única vez pronunciando un discurso, y ha escogido la arenga que pronunció Herodiano tras conocer que en Roma el Senado se había rebelado contra su tiránico poder. Generalmente él estaba en la parte oriental del imperio, no era muy amigo de acercarse, digamos, a la parte occidental. Y, claro, la circunstancia elegida por el historiador es el momento en el que Maximino intenta hacer frente a la rebelión que va a acabar causando su perdición. Una ocasión que utiliza el historiador para perfilar la imagen de Maximino ante el lector. Ya en diversos lugares previos había incidido en su aislamiento, su aversión a los lugares que le apartaran del entorno militar, que era el único en el que Maximino se sentía seguro. Por este motivo, realmente no puede actuar de otro modo, y el Engarce se convierte en un lugar muy interesante para describir su comportamiento y la manera en que actúa. Y digo que es muy interesante y aporta un elemento clave de la actio, de cómo se ejecutó el discurso, porque aporta, de hecho, algo realmente llamativo. El Engarce inicial nos dice: al tercer día, sin embargo, Maximino convocó a todo el ejército en el campo situado delante de la ciudad y salió a dirigirles la palabra. Subió a la tribuna, hasta aquí todo normal, dice: epiferómenos tobiblion, llevando el escrito, ya sea un rollo, ya sea unas tablillas, el término nos valdría para ambas cuestiones, pero en cualquier caso era algo extraño, que un general subiera al tribunal llevando epiferómenos tobiblion, y dice, y no solamente eso ya es algo negativo, sino dice que algunos de sus consejeros la habían preparado, por lo tanto iba a pronunciar un discurso que no era suyo.
sino que se lo habían preparado, en este caso, sus amigos. ¿Y qué hizo? Es ex anagnoseos elexe toiade. El nivel 1 aquí es clave. Es que no dijo el discurso como tal, más o menos, sino dice ex anagnoseos, leyendo. Esto es tremendo, porque un orador no podía hacer eso, y mucho menos un general. De hecho, Miller analizó de manera, sobre todo, por si hubieran cambiado las circunstancias, pero no, Miller analizó, digamos, el tema de la elocuencia del emperador, y estaba claro que en los 2 primeros siglos del Principado, la habilidad para escribir y poder pronunciar sus propios discursos era clave para la credibilidad y la autoridad del emperador. Y cuando no es así, los historiadores nos están aportando datos que son, digamos, bastante llamativos. Por ejemplo, que tras la muerte de Claudio, Nerón pronunciase un discurso que había sido escrito por Séneca frente a todo lo que había sido el proceder de los emperadores anteriores. O, por ejemplo, si nos vamos a Frontón, y cuando habla en Frontón, habla de que los emperadores y generales, digamos, debían componer y pronunciar sus propios discursos y no recurrir a otros. Aparece además en repetidas ocasiones. E incluso Suetonio habla de Domiciano de manera muy negativa cuando señalaba de este emperador que sus cartas y discursos habían sido escritos por otros. Es una marca que está claramente caracterizando de manera bastante negativa y que evidentemente en el caso del engarce de Herodiano nos muestra a un personaje enormemente criticable. Pero no solamente eso, sino que en engarce final nos encontramos que dice: con estas palabras Maximino lanzó un sinnúmero de improperios contra Roma y su senado. Hasta ahí quedaría más o menos, digamos, el final. Pero dice: amenazándolo con las manos y con terribles gestos de su rostro. Esto es otro elemento que va contra todas las leyes de la retórica. La gesticulación excesiva, tanto con las manos y especialmente no controlar el rostro, lo cual nos revela a alguien que está desencajado. Dice, como si tuviera delante a aquellos que provocaban su ira, la orgué, aparece ahí. Luego anunció la partida para Italia. Ese engarce final también nos está aportando una característica fundamental del personaje que nos explica por qué ese discurso, que por lo demás es un discurso bastante normal, fracasó. Todo iba en esa línea. Y para que vean la importancia del nivel 3, simplemente aparece ahí, para que vean, el nivel 3 era el contexto narrativo previo. Fíjense lo que dice Herodiano del contexto previo. Maximino, al recibir las noticias de la rebelión de Roma contra su autoridad, se puso de mal humor y sintió una gran preocupación, aunque fingiera no darle importancia. Todo el ejército y los habitantes conocían las noticias y estaban inquietos por la audaz innovación de aquellas acciones. Pero nadie decía nada a nadie. Y todo el mundo fingía. La idea del fingimiento. El contexto es de absoluto fingimiento. Nadie mueve, ni un músculo de la cara, porque temían que hiciera esto. Tan grande era el terror que inspiraba a Maximino que nada le pasaba desapercibido. Estaba en guardia, con un controlador absoluto, contra todos, no solo en lo que se pudiera expresar por medio de la palabra, sino también por medio de la expresión facial. Y frente a esto, que es lo que cuenta Herodiano, nos presenta Herodiano al emperador que no controla nada, que está gesticulando de manera salvaje y que el rostro pone de manifiesto la orgué que tiene en ese momento, lo cual está absolutamente contraindicado. Evidentemente tienen ustedes ahí un ejemplo de cómo el engarce nos está dando la clave de ese discurso, porque ese discurso va a fracasar y al final Maximino va a acabar. Bueno, termino. El objetivo de este estudio ha sido analizar, bueno, este aspecto que está dentro de lo que Brock denominaba las leyes no escritas de la historiografía. En concreto, como algunos de los engarces de la historia de Herodiano, a modo de acotaciones sobre la pronunciación de los discursos, aportan al lector de la obra información fundamental
sobre la hipócrisis o actio de sus alocuciones. Este es un campo al que la crítica ha empezado a prestar atención en los últimos años, poniendo de manifiesto así que el engarce narrativo es un instrumento retórico empleado por los historiadores para aportar en sus obras matices sobre la ejecución de los discursos y para establecer diferencias e incluso graduaciones en su pronunciación. Pero además, espero haber demostrado que su utilidad va aún más allá de estas funciones concretas. Estos datos del engarce son decisivos para determinar, en un caso, la extensión de un discurso, como hemos visto en el caso de Marco Aurelio. En otro, la tipología de una arenga y su éxito, como ocurre en el caso de la epipólesis de Crispino, o que finalmente contribuyen a la caracterización del orador, como sucede en el caso de Maximino de Tracia, y en cierto modo a explicar su fracaso. Gracias a estos engarces, los lectores de la obra pueden comprender los motivos por los que el historiador ha elegido un tipo de discurso y no otro para su inserción en el relato narrativo de los hechos. Datos todos ellos que, en definitiva, frente a lo que opinó parte de la crítica, ponen de manifiesto la gran atención que Herodiano prestó en estas secciones de su historia. Muchas gracias. Profesor Robertson, sí. Muchas gracias. Uno piensa, por ejemplo, en Tucídides cuando caracteriza a Cleón, antes de darle la palabra, como el más violento de los ciudadanos. Totalmente. Lo retrata arrebatado, confundiéndose. Sí, en efecto, ¿no? De hecho, Tucídides es un maestro en la presentación de personajes y es uno de los modelos para todo este desarrollo de los engarces. Tucídides fue realmente el que, frente a lo que ya existía previamente, porque la presentación de un discurso es algo que vemos en la épica. Lo que pasa en la épica está muy digamos, estereotipado, porque además lo único que sirve es para introducir unas palabras, porque el discurso lo que va a hacer en la épica es aportar variación. Estoy hablando de Homero en este caso. Sin embargo, en Tucídides, el discurso está interrelacionado con la narración. Y esa argamasa de la que hablaba antes, justamente son los engarces, porque esa manera de presentar al orador es una manera por la que el receptor de la obra ya no lo va a ver con los mismos ojos. Es decir, quien lea ese discurso, primero va a leer el engarce y se presenta de una manera muy determinada. Esa manera condiciona todas las palabras que siguen. Esa maestría de Tucídides fue clave para todo el desarrollo posterior. Luego todo esto va evolucionando sin lugar a dudas. Pero digamos que el padre de todo esto es más que Heródoto, el padre de la historiografía, es Tucídides, porque es el más influido por la retórica, sin lugar a dudas. Y ahí es clave. Es un autor fundamental para entender todo este proceso y donde partió mi interés, porque mi campo de trabajo, como bien sabe Paulo, es Tucídides, es la historiografía de Tucídides, los discursos de Tucídides y el estudio de las arengas militares, que me permitió una visión, digamos, transversal del género a lo largo de los siglos y ver cómo esos elementos que están en Tucídides se van repitiendo, se van modificando, se van transformando. Pero esto que comenta es absolutamente clave. Muchas gracias. Hugo, por favor. En primer lugar, mis congratulaciones por una exposición clara, sintética y sustancial, de la que debo decir que he aprendido mucho y me obliga a leer nuevamente a este historiador. En segundo lugar, si atendemos a que Cicerón dice que la historia es magista vitae, yo me pregunto de esto, ¿qué puedo sacar como beneficio para mi actualidad? En Argentina, mi país, en este momento, se llevan a cabo las distintas propuestas de los candidatos a presidente. En consecuencia, uno escucha los debates parlamentarios de estos personajes. Y el tema de la orgué, que explicaste claramente, me sirve para ver cómo cada uno de ellos lo enfoca en una línea. Así que, a partir de la lectura de este historiador, uno puede revivir y pensar el presente. En segundo lugar, sobre el tema de la muerte de Marco Aurelio, yo me pregunto algo. Siempre me llamó la atención el momento en que muere Kant. Porque Kant está en su lecho de muerte, cae a verlo el médico, y Kant, en una especie de alta moral, le pide disculpas al médico por no poder levantarse para atenderlo con la dignidad que era necesaria en esas circunstancias. Y me pregunto si Kant habría leído a este historiador, probablemente sí, y en qué medida puede haber influido en su proceder la actitud de este historiador. Así que muchas gracias por la exposición.
Muchísimas gracias por sus palabras, profesor Bauzá. Empezando por lo último, me parece un referente, yo creo que muy interesante y que en cierto modo es posible que tuviera presente, más que a Herodiano en sí mismo, cómo fue la muerte y cómo se representa. De hecho, Delacroix tiene ese cuadro magnífico representando esa manera de incorporarse, que lo que destaca de la muerte es justamente el que se incorpore, el que no pronuncie tumbado, sino que incluso en el momento último de su vida demostró una enorme dignidad, porque dice además incorporándose con calma. Se tomó, a pesar de que estaba a punto de morir, digamos, el esfuerzo de incorporarse. Y luego los autores previos, Suetonio, por ejemplo, destaca mucho ese elemento, a pesar, no recuerdo la situación concreta del emperador, pero hay un ejemplo donde, a pesar de la situación tremenda en la que se encuentra el emperador dice, no, tengo que pronunciar erguido mis palabras. Y yo creo que eso es clave, digamos que un modelo. Y luego, con respecto a lo primero que comentaba, me parece otro ejemplo muy bien traído, y que pone de manifiesto lo que hablaba Aristóteles. Los pace, el pathos, cada uno de esos oradores está jugando, en cierto modo, con una serie de sentimientos. Algunos, y por ejemplo, de los oradores de los que usted habla, que se presentan, pues juegan muchas veces con la orgué, tanto para incitarla como incluso en su manera de exponer. Es como si eso le diera ante su público un marchamo, digamos, que le hace más aceptable. Y eso explicaría a lo mejor algunos comportamientos. Me parece, de nuevo, le agradezco esas comparaciones porque yo creo que son interesantes. Y dos detalles más, si el moderador me lo permite. Uno, el recuerdo de don Luis Gil, mi homenaje, sí, murió el año pasado, porque él habló muchísimo a propósito de Nicias de este tipo de discurso y de lo orgué. Y en segundo lugar, espero el día que me toque la hora aprovechar la misma dignidad de esta gente para morir de una manera respetable y con honor. Estupendo. Bueno. Bien, Nicolás Cruz, por favor. Bueno, adhiero a los comentarios que se han hecho, muy interesantes, muy bien logrado. Y quisiera establecer una breve relación con la exposición que ha hecho también el profesor Bancalari y una pregunta. Cuando Bancalari planteó el tema de la antigüedad tardía, bueno, ese tema es el que permite que Herodiano resurja con una fuerza que hasta el momento no se le había otorgado. Es, curiosidad más o menos, es el primer escritor de lo que terminó llamándose la antigüedad tardía. Eso es muy interesante, ese discurso de Septimio Severo I. Seamos los primeros en marchar sobre Roma, digamos, muestra muy bien el proceso. Y la pregunta es sobre esta revalorización de las fuentes a partir de los planteamientos que se hacen desde la actualidad que se comenzó en la primera parte. ¿Cómo lo ve? Sí, yo creo que, como bien dice el profesor, Herodiano es clave para entender todo esto, porque solamente una vez que se lee a Herodiano se comprende ese cambio del que planteaba el profesor Darío Bernal. A partir de la muerte de Marco Aurelio hay un cambio radical. Lo que está reflejando, y por eso es tan diferente Herodiano, es una situación que no se había dado nunca. Es que, a pesar de que había Domiciano, Nerón, etcétera, nos vamos a encontrar con unos emperadores, sobre todo los que son más jóvenes, que van a producir un cambio. El ejército deja de estar subordinado. Es que son emperadores que dependen del ejército, que tienen que pagarle. Tienen que darle dinero porque si no... a Pertinax lo matan la Guardia Pretoriana. Es decir, es un cambio tan radical que evidentemente ahí hay algo que ya no es igual que lo anterior. Y eso sin duda hace que Herodiano sea una fuente que se ha revalorizado, porque nos está mostrando, y por eso es tan distinto. Herodiano no podía hacer como Dionisio de Halicarnaso.
Por poner un ejemplo que salió aquí ayer, Dionisio. Dionisio, cuando hace sus antigüedades romanas, tiene una visión completamente distinta, usa la retórica para jugar con una serie de episodios y los desarrolla amplísimamente. Los discursos de Dionisio de Halicarnaso son los más elaborados retóricamente y hace además que sea una fuente muy compleja por ese contenido retórico. ¿Qué hace Herodiano? De una manera mucho más breve, estamos hablando de una obra relativamente breve. Es usar esos recursos pero de otra manera, porque lo que tiene que contar es algo tan diferente que lo hace de otro modo. Usa la retórica, claro que sí, y domina perfectamente la retórica, es mi idea, por lo menos, a la que yo he llegado, pero lo hace de otro modo, porque se da cuenta que el momento histórico, él no tiene ese concepto, claro, pero de algún modo se da cuenta que esto es otra cosa, y él tiene que hacer, y tiene otro público, el público del siglo III es distinto, seguramente, y escribe para ese público. Eso es lo que ha hecho que sea un incomprendido. Pero es que lo que le ha tocado relatar es que hasta que no se lee, era un autor que yo había visto muy parcialmente, y cuando me he metido en Herodiano, porque siempre estaba con autores de la época clásica, a mí me ha impactado leer a Herodiano. Más que por lo que cuente y por cómo lo cuenta. Por lo tanto, me sumo perfectamente a esto. Yo creo que es un autor clave para entender todo ese cambio y dirigiéndome ahora a los alumnos, creo que es un autor que debe ser leído porque ayudaría a entender muchas cosas del cambio que estamos viviendo, porque estamos empezando a vivir otro proceso. Bueno, llevamos ya unos cuantos de años, ¿no? Viviendo otro proceso. Ayer hablábamos de polarización, tuvimos una conversación muy interesante al respecto. La polarización de cambios, de la falsa, bueno, un montón de historias. Estamos empezando a vivir otro elemento y quizás es un autor que nos permita comprender aspectos de la realidad, contando lo que sucedió tras la muerte de Marco Aurelio, el emperador modelo al que le siguieron esos jóvenes, y no tan jóvenes, incluso Septimio Severo, que fue un gran general. Sin embargo, es presentado de una manera terrible, terrible, y permite comprender muchas cosas. Bien, muchas gracias Juan Carlos, estamos en la hora, le damos un aplauso por favor por esta